que primero me gusta, según estoy viendo, que hay como dos mundos distintos. Uno que sí está muy metido en este lado del tarot y otro que no está absolutamente nada metido en el mundo del tarot. Lo cual me gusta. Me gusta porque lo que voy a tratar un poco es de daros otra visión de lo que es el tarot o cómo se puede manejar el tarot, ¿vale? ¿Cómo se puede trabajar el tarot? No solamente de una manera para adivinar el futuro, no solamente de una manera para coger y decir qué nos va a pasar. Os voy a enseñar a trabajar desde un punto de vista interior de las personas, ¿vale? ¿Qué es lo que somos? ¿Cómo funcionamos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cómo nos puede ayudar los arcanos un poco a decir qué sentido tenemos que tener en nuestra vida? Y la manera es identificarnos con cada arcano, porque cada uno de nosotros tenemos un arcano que nos rige. En la medida que entendamos al arcano que nos rige, primero podemos entendernos muy bien por qué funcionamos, por qué tenemos nuestros bajones, por qué tenemos nuestros estados de ansiedad por una parte, y después también podemos conocer muy bien a los demás, cómo nos relacionamos con los demás. Y todo esto está bien, pero fijaros, el título de lo que íbamos a hablar era de Rider a Jodorowsky, ¿vale? Son como dos mundos diferentes. Uno es el tarot simplemente como adivinación, y el otro, con Jodorowsky, ya es como un poco como de espectáculo. Por una parte, tocaremos lo que es un poco la psicomagia, que yo creo que algunos ya lo sabéis un poco, habéis oído un poco de cómo funciona la psicomagia, por qué la psicomagia, y sobre todo también pasaremos un poco por el tarot evolutivo, constelaciones familiares y un poco todo, pero siempre tiene que haber un principio. Y es un principio un poco especial pues para los que a lo mejor, o las que a lo mejor no están muy metidas en este mundo del tarot, ¿vale? Del porqué, de la historia. Yo siempre que la gente me habla de tarot, la gente solo piensa en la bruja Lola, con perdón, eso lo quitamos. Pero bueno, solamente ver una imagen determinada de lo que es el tarot. Y el tarot tiene una historia, ¿vale? El tarot tiene una historia. El tarot parte de una escuela, no solamente que se ponga una cíngara o que se ponga un tío en una consulta a echar cartas, el tarot tiene una historia. Y yo siempre que voy a cualquier conferencia hablando de tarot, que es de lo que más me gusta hablar o de lo que sea, trato de mirar cuál es esa historia. ¿Vale? Primer punto importante, ni Dios sabe de dónde vienen las cartas del tarot. De verdad, o sea, nos podemos pensar que fueron cátaros, podemos pensar que las cartas vienen de donde sea, realmente no se sabe de dónde vienen. Se sabe un poco de dónde vienen lo que es la baraja, lo típico, la baraja española, a lo mejor, como fueron por los tercios de Flandes cuando se empezaba a jugar, pero en relación al juego. Pero de la parte adivinatoria, de dónde vienen esas cartas, la verdad es que hay como una especie ahí de nube, donde hay muchísimas teorías, pero realmente no hay nada real en cuanto a alguna prueba, ¿vale? También digo muchísimas veces, vale, yo sé que eso a raíz de... suena fatal, pero es que es una muletilla que uso muchísimo, que lo vamos a hacer también. Se sabe que el tarot, y eso sí es demostrable, el tarot más antiguo es el de Visconti, el que se tiene conservado, ¿vale? Que además hay dos versiones, hay uno que es el Visconti Sforza, hay otro que es el Visconti de Yale, que ese tarot está conservado en la Universidad de Yale, y es el tarot que dicen que es el tarot más antiguo. Pero, ¿dónde empieza el tarot? Me refiero como carta, como yo saco una carta y te digo a ti lo que te va a pasar mañana. Curioso. Curioso porque primero el tarot se basa en una gran mentira. En una mentira, además absoluta, en un no cierto. Si se puede decir que el primer libro de tarot o la primera introducción al tarot fue Gébelin, Kurt de Gébelin. Clérigo, francmasón, nos tenemos que meter sobre 1800 más o menos, que como el libro era Mundo Primitivo, yo lo leí en francés, pero claro, yo pronunciar ya los idiomas me cuesta, el inglés más o menos, el francés para nada, y también suena un poco raro. Y en él decía que los arcanos mayores, porque para ser sinceros en la base del tarot se basa en los arcanos mayores, la diferencia con otros juegos, con la baraja española, la diferencia son los arcanos mayores, que tenían que ver con el libro de los muertos, tenía que ver con todo lo que, con la parte egipcia.
Pero, si uno profundiza un poquito en esa historia, ve que cuando él lo escribe eran el boom de la arqueología, ¿vale? Se estaban empezando a descubrir todos los tipos de tumbas egipcias, hablamos de Tutankamón, hablamos de todo eso, y él lo unió, sin ningún tipo de prueba. Con el tiempo se demostró que no tenían nada que ver los jeroglíficos que se encontraban en la parte egipcia, en las tumbas egipcias, con los arcanos del tarot, pero eso quedó ahí, ¿vale? Y Gébelin lo hizo como una norma, como una norma y como un dogma, como algo fijo y estable. Y ahí se quedó, y ahí se quedó. A partir de ahí, vemos que pasa un poco el tiempo y surge, para mí, el primer tarotista, que yo también siempre lo digo, realmente el primer tarotista de la historia. El primero que realmente hizo un libro, que realmente echó las cartas desde un punto de vista adivinatorio fue Etiela, como queréis llamarlo. E-T-T-E-I-L-L-A, Eteila, que era un seudónimo. Realmente él no se llamaba así, tenía otro nombre, que ahora mismo no me acuerdo, entonces tampoco me voy a arriesgar a decirlo. Bueno, me acuerdo, pero no con claridad. Y ese fue el primero que realmente hizo un tarot para adivinar. Estaba en la corte antes de la Revolución Francesa, y era un tarotista, fue el primero. Yo siempre digo que el primero realmente que fue de este ramo del tarot fue él, porque era el primero que se dedicaba a leer el futuro y utilizaba esas cartas. Y él cambió el tarot de Marsella, las cartas del tarot de Marsella, que antes Gébelin lo había puesto como modelo también en sus arcanos mayores, lo cambió, metió atributos egipcios, cambió muchos de los arcanos, y la verdad es que nunca tuvo ningún tipo ni de consideración ni de mérito, porque el que le sigue después, que fue Elias Levi, fue el que realmente, o el que se dice que realmente fue el fundador de todo lo que es la escuela de tarot y todo lo que el sentido, o todo lo que podemos ver a partir de tarot. A partir de Levi tenemos la escuela del Alba Dorada, tenemos a Rider, tenemos a Aleister Crowley, que Aleister Crowley a mí siempre me gusta un poco destacarlo. Yo soy fan de Aleister Crowley. Nunca echaría su tarot porque para mí es un tarot maldito. Es una de mis grandes manías. Yo sé que el que use ese tarot es como que atrae, pero no sé si es manía mía, yo no sé si vosotros lo habéis visto, vosotros sé que no, pero sé que es uno de esos tarot que me encantan, pero tiene un rollo maldito tremendo, tal vez porque Aleister Crowley acabó o tuvo un rollo satánico muy fuerte, que por cierto, y esto lo pongo así entre comillas, los grandes movimientos del rock fueron grandes seguidores de Aleister Crowley, o sea, el cantante de Led Zeppelin, que tampoco sé ahora mismo cómo se llama, era un fan tremendo de Aleister Crowley, tanto que compró la mansión donde él vivía. Acabó como acabó, pero realmente era un fan. La canción Simpatía por el Diablo de los Rolling Stones está dedicada a Aleister Crowley. O sea, Aleister Crowley fue uno de los grandes, digamos, iconos. Que eso me viene bien para anunciar la próxima sobre el diablo, que ahí sí que espero que sea la leche, con perdón, porque ahí vamos a hablar del mal y de las raíces del mal. Pero bueno, pasando un poco, volvamos un poco al tarot, pero yo soy un gran admirador de Aleister Crowley, pero no solamente por el tarot, sino por muchas más cosas, ¿vale? Acabó un poco loco, tenía un cierto problema con el sexo, le gustaban muchísimo las orgías y participaban más de 3 mejor, y acabó también como acabó, pero el tío era un genio. Su tarot lo dibujó Frieda Harris, los dibujos los hacía él, los diseñaba él, pero el dibujo fue de Frieda Harris, que también es curioso, porque a la hora de ver un poco la personalidad de Aleister podemos ver sus primeros tarot, cómo se cambiaron, problemas de copyright porque estaba la fundación suya también metida por medio, bueno, interesante, pero ahí sí que os tiene que gustar un poco más este mundo del tarot. Pero volvemos a Levi. Levi fue el primero que realmente, digamos, con sus obras, con sus escritos, fue el primero en el que se fundamenta todo lo que se llama el tarot moderno. Unió el tarot a la cábala, y hizo una cosa curiosa, cogió también todo lo que Gébelin había puesto sobre la parte egipcia, que cierta, y despreció todo lo que Eteil
digamos, había metido, o sea, quitó directamente, no le dio ningún valor, y a partir, Levi fue el primero que realmente, a partir de ahí se crearon todo lo que es el alba dorada, pasó, sus escritos fueron traducidos al inglés, y a partir de ahí fue, digamos, un poco el precursor, ¿vale?, de todo esto. Esto es el tarot predictivo, una pequeña esbozo de Belén, Levi y después Rider, que Rider yo siempre lo pongo porque Rider tampoco es que tenga una... Vale, no tiene una importancia en cuanto a lo que es el tarot, tiene la importancia en que hizo una cosa muy curiosa, que por ello fue también prácticamente apartado de todo, que es que dio figura a los arcanos menores. Los arcanos menores hasta entonces eran 5 de bastos y eran 5 bastos, ahí no había. Él dibujó los arcanos menores. Eso que parece una tontería es como cuando dijeron eso de es un gran paso. Cuando llegaron a la luna parece que es un gran paso para la humanidad, pues para el tarot fue un paso enorme, porque lo popularizó. La importancia de Rider es precisamente a partir del dibujo, del cambio, de que esos arcanos menores que no tenían ningún tipo de... eran 5 bastos, 4 copas, le dio figura y paisajes humanos. El 5 de espadas, la carta de la derrota, con esa persona ahí con esas 5 espadas, el 10 de espadas con esa persona con esas 10 espadas clavadas en la espalda. Todo eso fue gracias a Rider. A partir de ahí es su importancia, pero bueno, realmente el que más se conoce del alba dorada fue Aleister Crowley en cuanto a tarot, porque el alba dorada es una orden hermética, como fue muchas a partir no solamente del alba dorada, además también con rollo masón. Hermético, lo oculto, lo que realmente está ahí puesto y que no se quiere que se descubra. Ahí es la importancia, ¿no? Para mí el alba dorada también fue a partir de ahí, Aleister Crowley y Rider fueron también los potenciadores del tarot. Vale, seguimos hablando del tarot predictivo. ¿Cuándo cambia el tarot? ¿Cuándo llegamos un poco a lo que os estaba diciendo? ¿Cuándo empezamos a sentirnos un poco con lo que estaba diciendo? Pues fue a partir de Jung. Ahí es donde verdaderamente empieza un cambio. Fijaos una cosa, porque a mí también me hace mucha gracia cuando la gente pontifica. Jung está denostado en la parte de la psicología, le pasa un poco como a Freud. O sea, ahora mismo lo que se llama el psicoanalista, en los grandes niveles está a nivel del tarotista, o sea, que es lo mismo, o sea, no se lo cree nadie. O sea, todo el mundo dice, tú eres psicoanalista, ¡puf! Lo mismo. Pero era un tipo tremendamente interesante. La verdad es que al principio yo era un fan de Freud, hasta que llegó un momento determinado en que ya no podía aguantar que todos los problemas nuestros tuvieran el sexo como parte fundamental. Tenía un problema con la libido muy fuerte, pero era un tipo muy inteligente, también como todos estos. Jung, ¿cuál era la diferencia de Jung? Jung era muy místico. Jung es la típica persona que estaba sola, tenía un punto de soledad muy fuerte, tenía una relación con la espiritualidad también muy importante. Y Jung estudió el I Ching, Jung estudió el tarot, Jung tenía también conocimientos de alquimia, también la astrología. Lo de la astrología también me gustaría decir algo así un poco aparte. Hay una cosa curiosa, hay gente que para diferenciarse, porque uno de los problemas entre lo que es el tarot y la rama nuestra de este mundo del esoterismo es que parece que hay clases. Yo soy vidente, ¡paf! Dices, bueno, yo soy tarotista, yo soy astrólogo, y parece que todo tiene mayor importancia. Y digo yo, vamos a ver, vale que la luna influye y que tengamos agua, pero por Dios, ¿qué más me da que cruce Neptuno para que tenga cierta influencia? Porque eso tiene una base científica y no otra cosa. Entonces, me gusta porque es que parece que hay como clases, ¿no? Los astrólogos, porque se pasan haciendo ahí y te cogen el día y empiezan a ver un sextil, un trígono, parece que tienen más importancia. Y es lo mismo, todo se basa en arquetipos. A eso llegaremos, ¿vale? Pero todo se basa en arquetipos. Porque si no, que me demuestren que pase Neptuno rozando a no sé cuántos millones de kilómetros, ¿cómo me puede afectar a mí para que sea un místico? O que me pase Venus cuando nazca a no sé cuántos kilómetros, millones de kilómetros, ¿cómo me puede afectar a mí en mis relaciones emocionales? Si eso me lo demuestran, diré, joder, pues entonces efectivamente la astrología se diferencia del tarot porque tiene una base científica.
Igual que los videntes. Yo siempre he dicho que el problema es que parecemos que somos muy poco corporativos entre nosotros. Un vidente se quiere diferenciar del tarotista, el tarotista se quiere diferenciar del vidente. Y todos funcionamos, estamos en el mismo mundo, al final. Pero ¿qué incorporamos? ¿Por qué todo ese punto? ¿Qué nos puede unir? Vale, ahí continuamos. ¿Qué nos puede unir? Pero antes estábamos con Jung. Veréis, otra de los mitos es que Jung habló del tarot. Jung no creía en el tarot. No creía en el tarot como elemento predictivo. Nunca escribió sobre tarot. Jung cogió y hizo pues algunos ensayos, hizo la ley de la sincronicidad, bueno, la teoría de la sincronicidad, habló de los arquetipos, el inconsciente colectivo, todo ese tipo de cosas. Pero nunca habló de tarot. O sea, el libro que está referido de tarot, Jung y el tarot, viaje arquetípico, lo escribe una de las alumnas de Jung. Me parece que fue Sandra Nichols o Sarah Nichols. No lo escribió Jung. Jung nunca habló de tarot como elemento. Habló de los arquetipos del tarot, pero él no creía en el tarot como elemento de predicción. ¿Vale? Ahí fueron los alumnos de Jung los que empezaron a profundizar esa idea. Pero lo que sí dejó es la idea primero base de la sincronicidad y de la acausalidad, el movimiento acausal. ¿Lo habéis oído alguna vez lo que es la sincronicidad y lo que es el movimiento acausal? Vale, pues os explico un poco. Jung decía, y fue una de las teorías que se basaron muchos de los tarotistas un poco para decir, que dos hechos aparentemente, dos o más hechos aparentemente que no tenían ninguna relación, dejaban de ser casuales para ser causales. Y esa es una de las palabras que los que están metidos en este mundo del tarot usan más. Esto no es casualidad, es causalidad. Hay una causa. Hechos aparentemente que no tienen relación, pero que en un hecho determinado se juntan, no son casuales. Hay algo que los une. Y en uno de los experimentos que él decía, y esto me lo estoy... Fijaros una cosa, una de las cosas que hago, y esto lo pongo así entre comillas, es que generalmente no me preparo nada. ¿Vale? No me preparo nada de lo que hablo. O sea, que ahora mismo lo que os estoy diciendo va saliendo. Puede salir una cosa, puede salir otra, pero va saliendo, no me lo preparo. Pero sí recuerdo que una de las cosas que estaba experimentando Jung fue con una de las alumnas y le estaba contando un sueño. Y en uno de los sueños decía que veía cómo estaba rodeada de escarabajos. Según le estaba contando esto, ¡paf! Insectos empezaron a pegar ahí directamente en el cristal donde estaba él. 3, 4, 5. Es un hecho que no tenía ninguna relación, pero es curioso que justo cuando le estaba costando este hecho pasara eso. Es un ejemplo como miles. Vosotros no sé si habréis oído eso de estar pensando en una canción y de repente que suene en la mano. O estar pensando en una persona que no veis desde hace siglos y que de repente esa persona se cruce. Son hechos que no tienen ninguna relación, porque no significa que tú pienses para que ocurra, pero ocurre. Son cosas que yo consideraba que no eran casualidad, eran causas. Ocurría por algo. Por algo que tenía que ver contigo, tenía que ver con tu vida, o tenía que ver con cosas que a ti te iban a pasar. Esa es una ley. Vale, no es una ley, es una teoría, porque una ley tiene que estar absolutamente demostrada. Esto es imposible demostrarlo, pero es cierto que en nuestra vida continuamente nos pasan cosas que no tienen ninguna relación, pero si te pones a pensarla, la tienen. Llámalo mensajes, llámalo lo que sea. Y continuamente están pasando en nuestra vida. Eso es lo importante de esa ley, que es una de las leyes que habla de la acausalidad. No hay casualidades, hay causas. Y también creó lo que es el arquetipo. Vamos, el arquetipo no es que lo creara, pero sí nos habló del arquetipo y del inconsciente colectivo. Puntos importantes. Freud habla del inconsciente personal. Jung habla del inconsciente colectivo.
Freud está obsesionado con la relación sexual de la persona y su comportamiento, mientras Jung hablaba de que hay sueños, hay pensamientos, hay imágenes oníricas que están relacionadas en la mitología y en la religión. Yo os voy a poner un ejemplo. ¿Todos sabéis cuál es la carta del colgado? La carta donde aparece un hombre ahí colgado de los pies, de la pierna izquierda, y que hace el símbolo del Hank, de la cruz de la vida, por un lado, para algunos también representa el 4. Os voy a contar una cosa. Esa figura, no sé si sabéis un poco de mitología, pero en la mitología nórdica, Odín, cuando está en el árbol Yggdrasil que recibe las runas, está colgado de la misma manera del árbol. Hablo de la mitología nórdica. En las tribus indias, cuando se pasa de un estado se quiere pasar al estado de madurez, cuando un adolescente es hombre, es colgado, en este caso del pecho, hasta que se desprende, y es el paso de la madurez. Colgado. En la religión cristiana, Cristo es crucificado, pero es una forma también de la misma manera. Y hablamos de que a partir de ahí, cuando Él muere, es cuando surge verdaderamente ahí el renacimiento. Fijaros qué conexión. Estamos hablando por un lado de la mitología nórdica, estamos hablando de la religión cristiana. No tienen nada, no puede haber ninguna conexión, y hay figuras paralelas. Esto nos da una pequeña o un pequeño margen en cuanto a lo que Jung decía puede ser perfectamente cierto. Hay imágenes, hay secuencias que están unidas, ¿vale?, en nuestra historia, en nuestra religión, en la mitología, y que no pueden llegar de un sitio a otro. Es imposible. Y en cambio existen y hablan. Yo la etapa lo del colgado es la imagen, porque ves mitología, ves historia, ves distintos tipos de religiones y en etapas que no pueden tener ningún tipo de contacto, y hay figuras que las unen, y no deberían. Luego, entonces, para mí la idea de Jung es válida. Vale, hay un inconsciente colectivo. ¿Y eso a qué nos lleva el tarot? Bueno, pues si hay ese inconsciente colectivo, si Jung nos habla de lo que son los arquetipos, de que los arcanos realmente son figuras primordiales, que nos habla de formas de comportamiento, que nos habla de formas de actuar. El tarot no solamente es algo para adivinar qué va a pasar mañana, sino que el tarot son como caminos de evolución. Empieza con el loco, acaba con el mundo y vuelve al loco. Por eso el loco puede ser el 0 o el 22, es como el principio. Además, la rueda significa que no tiene ni principio ni fin, que hay una conexión entre una cosa y otra. Entonces el tarot estaríamos hablando que son caminos de evolución y caminos de comportamiento. Vale. ¿Y esto cómo nos puede ayudar? Tenemos eso, tenemos estos caminos, ¿cómo nos puede ayudar en un momento determinado? Ahí nace la tercera parte de lo que son, vamos a decir, la parte de la psicología. Bueno, de la psicología. Esa, entre comillas, pseudopsicología. Hemos visto lo que es la psicología, la parte o cómo enfoca Freud la psicología, cómo la enfoca un poco Jung, y hablamos de la psicogenealogía, el árbol genealógico. Y hay una francesa, Ardin, que nos habla de los comportamientos, de que los comportamientos de los padres, de los comportamientos de nuestros antepasados, están enraizados también en nosotros. Que muchos de los bloqueos, que muchos de los problemas que tenemos son comportamientos heredados también de nuestros antepasados, que muchos ni siquiera nos acordamos de ello, pero que somos consecuencia de nuestros padres, de nuestras madres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos. Hay algo ahí que, igual que hay un inconsciente personal, igual que hay un inconsciente colectivo, hay un inconsciente familiar que pasa de generación a generación.
Esto da base a lo que en el tarot, y esto sí lo habréis oído muchas, que son las constelaciones familiares. Se trabaja utilizar el tarot, digamos, como ver, teniendo en cuenta los arquetipos, pues la parte del padre, la parte de la madre, la parte del abuelo, o sea, todo este tipo de raíces. Y viene la segunda pregunta, ¿esto cómo une? O sea, ¿cómo se puede trabajar con todo esto? Teniendo en cuenta de que ya hemos dejado un poco lo que es el elemento predictivo del tarot. Ahora ya no estoy hablando de lo que el tarot puede ayudarnos para decir qué va a pasar en el futuro, sino lo que vamos a centrar un poco es cómo nosotros podemos trabajar con el tarot desde un punto de vista de conocernos y desde un punto de vista más psicológico que predictivo. Vale. Si el nacimiento, o esa parte del nacimiento, cuando nacemos, nuestro día, nuestro mes, nuestra fecha, da un número, y ese número está, aparte de las horas en la astrología, nos da una secuencia de que somos Libra o que somos Géminis. Fijaros una cosa que es curioso, nadie cree en todo este mundo, pero hay gente que se presenta, o cuando antiguamente yo recuerdo que se ligaba, parecía que preguntabas directamente cuál era tu signo, o sea, no importaba tanto, tú eres Géminis, o eres Libra, o eres Tauro. Pues igual que da un signo, también da un arcano. O sea, realmente nosotros estamos relacionados con un arcano. Nosotros. ¿Cómo se consigue saber qué arcano es nuestro arcano maestro? Reduciendo, igual que en numerología, el día, el mes y el año de nuestro nacimiento. Ahí sale un número, y ese número, que ahí vamos a hacer el tipo de demostración, ¿no? Tenemos que hacerlo. A todos en general. Ese número es un arcano, es nuestro arcano maestro, nos une con él. En la medida en que comprendamos este arcano, nos vamos a comprender también un poco a nosotros. En la medida en que entendamos si lo tenemos este arquetipo por exceso o por defecto, nos va a poder ayudar en un sentido o en otro. Por ejemplo, un exceso de un 4 sería el arcano del emperador. Si lo tenemos en exceso, seremos personas tendentes a ser muy autoritarias. Si lo tenemos en defecto, justamente lo contrario, tendremos que ser a personas con problemas de autoridad, sentimientos de debilidad, y eso vamos a hacer una prueba, porque somos muy poquitos y podemos hacer una prueba con cada uno para saber qué arcano es el nuestro. Y lo vemos, ¿vale? Vamos a hacer esa pequeña prueba, pero antes quiero seguir. ¿Cómo vamos de hora? Primero, porque la hora no me voy enterando. Bien. Vale. Entonces, a ver si no, porque lo de los arcanos sí que me gustaría que lo vierais. Otra forma que también, y eso, para ver nuestros miedos, es elegir una carta. Os vuelvo a repetir, todo esto se basa en que nada es por casualidad. Volvemos a lo mismo, hay una causa. Si tú sientes repugnancia o si tú sientes que una carta no te gusta, es por algo. Generalmente las personas tenemos una cosa curiosa, exteriorizamos nuestros miedos en los demás o nuestras situaciones en los demás. ¿Qué significa? ¿No habéis notado nunca que una persona os cae bien o os cae mal según la veis? La notáis y decís, esta persona como que me echa para atrás, o esta persona como que me atrae. Y no la conocemos. Es algo más de que te guste físicamente. Hay personas que pueden estar muy bien o muy buenas y las ves y dices, pues un pibonazo, pero no, o es un pibón increíble, pero no me acaba de conectar, no me gusta. La ves, pero estás echando o exteriorizando algo que tú tienes en esa persona. Pueden ser en la parte negativa, pueden ser nuestros miedos o pueden ser en la parte positiva también, pero exteriorizamos. Los demás es como un espejo de nosotros mismos. Realmente la persona que tenemos delante es un espejo nuestro. La miramos y estamos echando o estamos exteriorizando algo que nosotros tenemos en esa persona. Y así reaccionamos. ¿Vale? Ese es otro concepto importante porque de momento estamos tocando, simplemente vamos a relacionarnos con los arcanos. Pero esto es mucho más. O sea, realmente un trabajo de un tarot evolutivo es mirando las cartas, qué carta quieres tú, cómo se relaciona, por qué, porque nada, cuando tú estás eligiendo una carta, ese hecho
que parece algo porque sí, si creemos un poco en lo que hemos estado hablando, obedece siempre a un hecho determinado. Bien porque tú sientes como una especie de, ¿no?, de choque con esa carta o de atracción con esa carta. Pero cuando tú la escoges, estás escogiendo algo que tú realmente te gusta a ti. Y hay algo, hay una causa por qué la coges. Y eso puede ser algo positivo que potenciar o puede ser un problema que tengas que mejorar. Hay cartas, por ejemplo, que si la coges o si te da así como cogerla, representa, por ejemplo, no voy a decir la carta que es, pero bueno, les voy a poner un ejemplo. Había una persona que la carta que más le daba así como tensión era la carta del juicio. Claro, yo sé que hay gente que no sabe muy bien lo que es la carta del juicio, pero bueno, en principio es una carta, no es mala, es buena. Entonces dices, joder, ¿por qué esta persona coge? Y además la figura, ves que es un ángel y ves que están saliendo de la tumba, ¿por qué coge esa figura? En esa carta aparece un hombre barbudo, desnudo. Eso era el problema de esa persona. Las relaciones que tenía con la parte física, con las relaciones, cómo se relacionaba sexualmente, los problemas que había tenido, y había tenido un intento de violación. Esa persona, cuando miraba esa carta, veía al hombre barbudo desnudo. Y en el tarot de Marsella, otros no sé por qué hay 100.000, el único hombre que aparece desnudo es ahí. Y esa persona, en cuanto vio esa carta, sintió el rechazo. No vio al ángel, vio al hombre desnudo ahí, al lado de la tumba. Volvemos otra vez, todo se genera por algo. Entonces vamos a hacer primero una pequeña prueba. Vamos a saber cuál es nuestro arcano. Yo el mío me lo sé. Lógico. Lógico porque he hecho la prueba, tampoco creáis que... A ver, con todo esto, vamos a ver una cosa, sobre todo para las que seáis un poquito... que os podéis sugestionar. Esto es sencillamente una experiencia, ¿vale? No vamos a profundizar, ni en vosotras, ni en mí, ni en nada. Es una experiencia. Lo que he querido con este curso, y después, pero quiero también tocar un poco a Jodorowsky, es que si no se me va a ir, y no quiero que se me vaya bien. Lo que quiero hacer un poco con esta charla, porque lo de conferencia me parece, y aparte conferencia, estaríamos hablando de 20.000 personas, esta charla, es sobre todo daros a entender de que el tarot no vale solamente para adivinar el futuro. Hay muchas personas, y compañeras, muchas que me dicen, pero bueno, es que el tarot se me queda corto, que vale algo más que para hacer un ritual, que vale algo más que para adivinar qué va a pasar mañana, que con el tarot se puede trabajar la parte interna de las personas. Que en esta cosa que llamamos futuro, yo no sé lo que está escrito exactamente, sí sé lo que puedo hacer hoy mañana, o lo que puedo hacer hoy cuando salga por esta puerta. Y que esos hechos son los que realmente me dan el futuro. Eso es lo que el tarot puede ayudarnos. A ver qué bloqueos teníamos, qué situaciones tenemos en el presente, cómo mejorarla y a partir de ahí cómo poder cambiar nuestro futuro. Qué cosas nos están parando, por qué no conseguimos ese trabajo, por qué no nos relacionamos bien, por qué tenemos ese bloqueo con las relaciones, por qué me siento insegura, por qué odio el mundo. Todo eso se puede trabajar a través de esta forma de ver el tarot. No adivinamos qué va a pasar mañana, adivinamos qué podemos hacer hoy para ver qué puede pasar mañana. Ese es el concepto y el campo. Y llegamos a Jodorowsky, que antes de lo de los arcanos quiero tocarlo porque me parece un tipo fascinante. Yo siempre he tenido una situación de... y además lo estaba comentando. Hay veces que me choca. Jodorowsky me chocaba muy en el principio. Jodorowsky es un tipo que para mí la parte importante o como realmente tiene su importancia en el mundo del tarot es que no es solamente un tarotista, es un artista. Y esto sí es para las personas que estamos relacionadas en este mundo. Yo tengo tremendas ganas de que el tarot se reconozca no solamente como algo esotérico, sino también como una forma de arte. Es que para mí echar las cartas es un arte. Igual que para una persona puede componer una canción o escribir un libro, para mí echar las cartas, ver a una persona, crear una persona con las cartas, para mí es un arte. Y me siento implicado.
Jodorowsky es un artista y le dio un nivel que cuando uno ve ciertos reportajes de televisión o ciertos programas, pues la verdad es que cuesta, pero le dio un nivel de arte, ¿vale? Crea la psicomagia, primero, que además lo dice él, la psicomagia es suya, nadie puede ser psicomago porque él crea la psicomagia. Y la psicomagia es una especie como de sándwich mixto, porque dice que se basa en el chamanismo, dice que se basa en la psicología, y realmente lo que es que, teniendo en cuenta el inconsciente, actúa o da, vamos a decir, da unas pautas para que una persona actúe de una determinada manera para relacionarse con ese inconsciente. El inconsciente lo graba y de esa manera puede llegar a cambiar. Parece así un poco lío. El problema son cómo das esas recetas, porque esas recetas no están en el libro. Hay personas que, por ejemplo, tienen problemas a lo mejor con la vejez o con los años, y eso es cierto, porque eso es verídico, eso lo hizo. Dice, bueno, disfrázate de abuela. Haz que sientas como una abuela, siéntete como una abuela. Y a partir de ahí vas a poder vencer esos problemas que tienes con la edad. Da unas recetas que solo se las puede dar a una persona determinada, ¿vale? Y a partir de ahí mezcla tarot y mezcla sobre todo escenificación, mezcla teatro. A partir de que tú teatralizas una situación, se te graba en ese inconsciente, en esa parte que tienes interna, y a partir de ahí empiezas a tener cambios en tu vida, en tu forma de relacionar. Pues, por ejemplo, una persona que tenga miedo a las relaciones, pues le hace salir a la calle y entrar hasta el kiosquero, como un medio de vencer lo que tienes para relacionarte. Es como una especie de cosa personal. A él le funciona. No, yo no lo sé realmente si funciona porque no lo he comprobado, pero hay gente que lo hace. La psicomagia. Crear algo de una manera que no existe para que nuestra parte interna lo reciba y a partir de ahí poder actuar nosotros y cambiar y superar ese trauma o ese bloqueo o ese paro, lo que es la psicomagia. Y mete teatro. Jodorowsky, no hay que olvidar que aparte de tarotista, el tipo era un director, es escritor, es muy amigo de Sánchez Dragó, que también tendrá que ver algo en todo esto, y crea un punto de intelectualidad que le hace falta muchas veces al tarot. Y ahí sí es muchas veces culpa nuestra. Yo hay veces que veo programas y bueno, se me cae un poco el alma a los pies. Pero bueno, es como todo. Y sobre todo hay una parte también muy importante, empieza a que la gente se relacione con los arcanos. Para Jodorowsky también, él dice muchas veces, y es cierto, dice, yo no entiendo el tarot como algo que pueda hablar de un futuro de aquí a un año. Para él el tarot es presente, se basa en pasado, se basa en las relaciones, también se basa mucho en las constelaciones y en las relaciones familiares, y a partir de ahí direcciona, dice, a partir de ahí tú tienes un presente, un futuro que es el mañana, no es dentro de un año, y a partir de ahí es cuando nosotros podemos trabajar para que tú evoluciones, para que tú cambies y para que te sientas mejor. Ese es el proceso que sigue Jodorowsky. Lo que pasa es que todo eso lo hacen mediante, yo os lo digo, mediante teatralizar situaciones. Que a mí me parece divertido. Yo he visto mucho de lo que él hacía, cómo funciona con la gente, con los arcanos, y mira, muchas de las cosas que él hace, la verdad, me encantaría hacerlas. Me encantaría hacer esa prueba. De verdad, me encantaría hacer esa prueba. No sé, estoy hasta tentado de hacer esa prueba, pero no lo sé. Esa es la importancia, para mí la importancia de Jodorowsky, de aquel primer tarot predictivo al tarot que puede usar Jodorowsky, es el camino entre lo simplemente predictivo a la parte psicológica, la parte intelectual, la parte inteligente, y dar la sensación de que el destino que lo tenemos ahí lo podemos conquistar.
que el destino no es que esté escrito, es que nosotros lo vamos escribiendo. Lo que pasa es que nuestro comportamiento, muchas veces, fijaros, y eso tiene que ver un poco con la PNL, la programación neurolingüística. Muchas veces pensamos siempre que el trayecto más corto es algo que hemos hecho 20 veces o 100.000 veces. Y a lo mejor no es cierto. Es lo mismo, estamos acostumbrados a salir, damos 20 vueltas para llegar al mismo sitio y hay un camino mucho más corto, pero como estamos acostumbrados a dar esas vueltas, siempre lo hacemos. En nuestra cabeza no entra que haya un camino más corto. En el momento en que aprendemos que existe un camino más corto, ganamos tiempo. Estamos cambiando nuestro futuro. Estamos cambiando nuestro futuro. Esos hechos pequeños son los que dan la base de lo que puede pasar mañana. Esa es la diferencia. Cuando decimos, es que esto está escrito. ¿Quién escribe? ¿Quién escribe eso? Dios, el destino. ¿Quién nos escribe las reglas que tenemos que seguir mañana? Yo creo que las vamos escribiendo nosotros. Lo que pasa es que nosotros somos muy cabezones, tenemos unas pautas de comportamiento muy especiales. Y si nos fijamos, y eso sí es experiencia, y es más de 20 años de experiencia, bastante más de 20 años de lo que veo, la gente tiende a repetir pautas. Le da igual. Si se choca con una persona, encuentra una persona igual. Si se choca en una situación, aunque le haya ido mal, busca la misma situación. Repetimos una serie de pautas. Y parece que nuestro destino está escrito. Y después tenemos una ligera obsesión por pensar si la persona que tenemos en nuestras vidas es la persona definitiva, es la persona de nuestro destino. Todo el mundo. Pero esa es la persona de mi destino. Y dice, cambia ese concepto. Lo importante es que tú seas feliz. ¿Qué más da si estás con Pepe, con Juan o con Elisa? Lo importante es que tú seas feliz con una persona, que tengas una buena relación. Lo importante no es la persona. No podemos atar nuestro futuro a una persona y que se nos va la persona, nos vamos a la mierda. Eso es horrible. Tu destino no puede estar en una persona, no puede estar, tiene que estar en que tú seas feliz. Eso es el verdadero cambio. Y eso es un proceso que sí realiza, por ejemplo, Jodorowsky. Y eso es un cambio en lo que es el tarot. Hay que dejar de ver el tarot simplemente como algo que te puede pasar mañana, sino utilizar esos arquetipos para algo que tú puedes conseguir mañana. Allí hablaríamos de relaciones destructivas, de situaciones destructivas, pero fijaros, y esto es algo que yo he comprobado, después cada uno puede estar de acuerdo con una cosa o con otra. Yo creo que muchas de las relaciones destructivas, por ejemplo, son procesos nuestros. Seguimos con una persona aunque sepamos que nos hace daño. Y he visto 20 casos. Yo me acuerdo además un caso, y esto es real, se me acerca una persona con la cara como un mapa, una mujer. Me la quedo mirando y me pregunta, ¿cómo va mi relación? Me la quedo así mirando y digo, pero es que tuve un accidente. Dice, no, tuvimos una discusión, se le fue la mano. Porque se me tenía los ojos, pero como si hubiera un combate de boxeo. Dice, ¿qué quieres que haga? No, si va a ir mejor, si se va a tranquilizar. Digo, te podría mirar cuánto tiempo tardas en llamar a la policía e irte de ahí corriendo. ¿Quieres recuperar la relación con un tipo que te pone la cara como un mapa? Es que estoy enamorada. Digo, no, estás enganchada. Estás enganchada. Pero ¿estás enganchada por la persona o por ti? ¿Estás enganchada por lo que te ofrece la persona o estás enganchada por tus miedos, por tus temores, por tus inseguridades? Porque piensas que si se va esa persona te vas a quedar sola, no vas a tener ninguna relación. ¿Por qué estás enganchada? ¿Por ella o por ti? ¿Cómo podemos ayudar a esa persona? Búscate otra cosa. ¿Qué cosa me puedo buscar? Investiga en ti, ¿qué te apetece hacer? ¿Qué te gustaría hacer? Nada. Nada. Estás mal en un trabajo, quieres salir de ahí, quieres cambiar. ¿Cuál es el problema? ¿El trabajo o tú? En ti está el problema. El trabajo es una consecuencia. El no querer cambiar de trabajo es una consecuencia. El problema no está en el trabajo, no está en lo que va a pasar mañana, porque lo que va a pasar mañana es lo que puedes hacer tú hoy. Si tú no cambias, bueno, puede haber una explosión, puede haber, yo qué sé, el rebrote de la crisis,
Pero si no cambias, es muy difícil que tú salgas de ahí o cambies de trabajo o evoluciones. Volvemos a los cambios y volvemos a nosotros. El exterior es un espejo donde nosotros nos miramos. Si entendemos eso, estamos entendiendo uno de los conceptos, ¿vale? Vamos a probar ahora con los arcanos. Tiempo, ¿qué hora estamos? ¿Qué hora es? 5. 5, la 1 y 5. La 1 y 5, nos da tiempo. Vale, quiero que hagáis una cosa. Os voy a dar, no sé, ¿tenéis papel? ¿Tenéis...? Papito. Hay que ir con papel. Bueno, Leche, pues yo papel, tengo- la. Papel para Mira, tenemos un papel. Vamos a hacer una pequeña prueba. ¿Lo tenéis? Tengo. Sí. ¿Tenéis vosotros? Yo sí sé cuál es mi arcano, pero bueno. ¿Cuál es? El 6. Lo has... Vamos a comprobar. Yo sé cuál es mi número también. El arcano no, pero el número sí. ¿Cuál es el número? El 4. Vamos a ver. Anda, tengo cariño, un chiquitito. Igual. ¿Qué pasa? Pero sale acá. Vamos a comprobar. Sumarme. Porque os aviso una cosa. Es cierto que hay un arcano, pero hay veces que hay como dos arcanos. Hay uno que es el arcano, vamos a decir, maestro, y uno que está un poco por detrás. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando nuestro número está dentro del 0, del 1 al 21, al 22, hay un arcano por debajo. Cuando es superior, hay un arcano absoluto. ¿Vale? O sea que si vuestro número de nacimiento, día, mes, más año de nacimiento, es menor que 22, tenéis dos arcanos. Si es superior a 22, tenéis solo uno. Entonces, aunque hayáis hecho, volver a hacer a ver qué os sale. Tenemos que sumar todo. Sí, día, mes y año. 1 a 1, ¿verdad? Sí, puedes hacer la suma de poner primero el año y después como en una suma normal. Año, mes y día. Y después lo que te dé. ¿Cuál te sale? Bueno, sería 44. ¿Ves? El tuyo es superior. Entonces Es el un tuyo ocho. es el 8. Exactamente. Y es el 6. Pues meterlo, no sé qué tengo que hacer. La parte que soy superioridad. Voy sumando. Tú vete Suma. sumando. Tú Suma. tus Pon años, arriba si el son- año de nacimiento, debajo Todo pon el junto. mes El día. y el día. Y lo sumas Pero todo. A por ver. cifras. Sí. Si nací el 26, sumo 26 más el mes. o Más dos el más mes. seis. el- 6 si más quieres, 2, 8, por ejemplo, más el mes. Si es el 5, 6 más 5, 11. Que se O queda sea, en uno número a más. número va sumando. Sí, o podéis Si todo quieres, junto o pero- un número. Y vemos que... ¿cuál Y el es? año que es todo. Sí, todo. Número a número. Por ejemplo, el 5 del 8 te sale 13, pues más 1900, lo que sea, bueno, 1900 o 1900, 1900. Pues me habéis quitado una ilusión, digo, lo mismo, alguien nació en 1800. Yo, seguro. Estoy yo más cerca de 1800. Estoy más cerca de la Revolución Francesa. Otra de las cosas curiosas, vosotros sabéis que, bueno, esto ya es para que los arcanos, hay algunos que están cambiados. El 8, en algunos es la carta de la justicia y en otros es la fuerza. Yo soy de los que el 8 es la fuerza y el 11 es la justicia. ¿Ya lo habéis hecho? Sí. A ver, decirme números. A mí el 25. ¿El? 25. Te sale el 25. ¿Ves? Entonces los reduces esos dos, 5 más 2 sería el 7. El carro. El carro. ¿Cuál es el tuyo? 40. El 40. Vale, lo mismo, es un arcano solo, es el 4, el emperador. El tuyo es la fuerza Los y enamorados. y los enamorados. Vale. Con esto tendríamos el arcano. ¿Y cuál es el tuyo? Vamos, no te ríes y dilo. El 10, el 10. Ah, toma ya, qué bien. La rueda de la fortuna. Bien. Vale, aquí tenemos, la mayoría han sido primarios. No han sido, si el número que saliera de esos fuera menor que 22, tendríamos que, por ejemplo, si es 21, sería el 21, que sería la carta del mundo, y después habría que ese 21 también descomponerlo, te daría el 3 como arcano superior, tendrías la carta del mundo, y como arcano secundario sería el 3, que es la emperatriz. Vale, ya tenemos nuestros arcanos. Estaría el 7, estaría el 4, estaría el 6 El 8. y el 8. Vale. Aquí necesitamos cartas.
Yo he traído, no, que quería traer, pero es que la Marsellés no tengo. Yo tengo, ¿Tienes los arcanos mayores? Sí, tengo el rey. El rey entero. Vale, mola. Yo ya sabes Yo cuál tengo traigo, la sí, excepción. ¿no? Vamos a ver. Enseñarme. Aprender. Claro, como he quedado con ella, Traigo el mío. ya sabía yo que iba a echar alguna tiradita que otra. Nunca se sabe por dónde pueden venir estas cosas.